Buenos días, amados hermanos. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos permite tener hoy domingo reunidos como iglesia del Señor, y de verdad es un privilegio poder estar aquí. Saludarles a cada uno de ustedes que están aquí presentes en nuestra iglesia, en nuestra casa, pero también saludar a aquellos que nos están viendo por las redes, ¿no? A través de la plataforma del YouTube, de Facebook, ¿no? Darle gracias al Señor a cada uno de ustedes. Bueno, yo quisiera, antes de empezar, poder orar al Señor, poder dirigirnos a nuestro Dios, que sea Él quien nos guíe durante todo este tiempo. Cierren sus ojos y vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu misericordia, por tu amor, por todo lo que tú haces, Señor, en nuestras vidas. Queremos agradecerte por darnos la oportunidad de poder estar aquí en tu casa y adorarte, exaltar tu santo nombre. Gracias, Señor, porque en medio de todo, Señor, tú eres el Dios todopoderoso, Señor, el que tienes el control total de todo. Y en esta mañana queremos pedirte, suplicarte que sea tu Espíritu Santo quien nos esté hablando. En Cristo Jesús oramos así. Amén y amén. Amén, hermanos. No sé, creo que habrá alguien que nos esté visitando en esta mañana, ahí que levante la mano por primera vez, segunda, tercera. Si hay alguien, Dios le bendiga ahí, bienvenida. ¿Quién más? Dios te bendiga, Dios le bendiga. Bienvenido a cada uno de ustedes. Bienvenido aquí a la casa del Señor. Ok, hermanos, en esta mañana yo voy a continuar con la serie Cómo conservar la libertad, ¿no? Cómo conservar nuestra libertad. Y el tema en esta oportunidad es confiando en Dios ante las amenazas. En otras palabras, vale decir que para conservar esa libertad que Dios nos ha regalado, debemos confiar siempre en Dios ante cualquier adversidad y amenaza en la vida. Y yo quisiera que rápidamente pudiéramos leer Éxodo capítulo 14, verso 13, que dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy en vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, dice, nunca más para siempre los veréis. Vemos en este texto cómo es que el pueblo de Israel para este entonces ya había sido liberado de la esclavitud de Egipto. La historia nos dice que Faraón deja salir a todos los israelitas a causa de la muerte de su primogénito. Y recordemos, hermanos, que todo esto fue obra de Dios, ¿no? De tal manera que después que Faraón vuelve en sí, ¿no? Ordena al pueblo de Israel dejarlos ir, ¿no? El pueblo de Israel en ese momento, por primera vez, después de muchos años, después de tanto tiempo, experimentarían la libertad. Aquella libertad que los llevaría a la tierra que Dios les había jurado que Él mismo les entregaría. Sin embargo, durante el trayecto huida del pueblo de Egipto, aquella libertad que habían recibido empieza a verse amenazada, ¿no? ¿Qué sucedió? Bueno, el faraón se arrepiente de la decisión que había tomado y ordena una persecución de muerte, amados hermanos, contra los israelitas. Y vaya que era una situación difícil para el pueblo de Israel, ya que el camino que habían tomado para huir de Egipto había llegado a su final. Se encontraron con un mar inmenso frente a ellos que les impedía seguir avanzando y huyendo de los egipcios. Y en esta mañana, amados hermanos, a la luz de la palabra, quisiéramos hablar acerca de la importancia de poder conservar nuestra libertad. Y para eso debemos confiar en Dios ante las amenazas. Hoy quisiera hablarle de 4 aspectos importantes que tú y yo, como hijos de Dios,
debemos recordar para confiar en Dios ante cualquier circunstancia, amenaza, dificultad que podamos enfrentar. El primer punto es que tú y yo confiamos en Dios ante las amenazas cuando entendemos que es Dios quien las permite. Cuando entendemos que es Dios quien la permite. El verso 1 al 4 dice, de este capítulo de Éxodo 14, dice: habló Jehová a Moisés, diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá que los hijos de Israel encerrados están en la tierra, dice, el desierto los ha encerrado. Y mire lo que dice el 4: y yo, dice, endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Mira lo que dice el verso 4: y yo, dice, endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Es interesante, amados hermanos, cómo es que el Señor sabía que Faraón se iba a arrepentir de la decisión que había tomado para con el pueblo de Israel. De tal manera que es el mismo Dios quien endurece el corazón de Faraón con el único propósito de que vaya tras los israelitas con todo su ejército, hermanos. La amenaza que el pueblo de Israel enfrenta en este capítulo de Éxodo, déjeme decirle que fue permitida por Dios. Todo lo que sucede, amados hermanos, en nuestras vidas siempre será permitido por el Señor. Es más, la Biblia dice en Lamentaciones 3:37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? La Biblia también nos dice: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nadie halle después de él. En Eclesiastés capítulo 7. La pregunta sería en esta mañana: ¿por qué Dios permite las amenazas y circunstancias difíciles en nuestras vidas? Primeramente, porque Dios siempre va a querer probarnos a nosotros que somos su pueblo, sus hijos. Va a querer saber hasta dónde llega nuestra fe, nuestra confianza en Él. Lo mismo sucedió con Abraham, amados hermanos, cuando le dijo que sacrifique a su hijo Isaac. La Biblia dice que Dios probó a Abraham, hermanos, y humanamente no cabe en la mente cómo Dios le había hecho esperar tanto tiempo para tener a su hijo Isaac y después se lo pida en sacrificio. Esto no es comprensible ante los ojos humanos. Pero Dios, amados hermanos, muchas veces nos prueba, muchas veces permite las circunstancias difíciles en nuestras vidas, permite las amenazas que enfrentamos con el único propósito de poder probarnos y así tú y yo poder demostrar lo tanto que le amamos, lo tanto que le tememos. Y mira lo que pasó con Abraham en cuanto a la historia que te cuento. En Génesis 22, 11, 12 dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y el Señor le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, porque ya conozco que me amas, porque ya sé que ante esta amenaza tu confianza está puesta en mí, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Vemos aquí la importancia de poder entender que muchas veces Dios permite las amenazas para que nosotros podamos confiar en Dios y mostrar nuestro amor hacia Él, hermanos. Pero otra de las razones por el cual Dios permite las amenazas es porque Dios es un Dios soberano y muchas veces su nombre tiene que ser glorificado. Dios no solo le dijo a Moisés que endurecería el corazón de Faraón para que lo siguiera, amados hermanos. Dios le dijo que su nombre sería glorificado en todo lo que iba a suceder, en todo lo que iba a pasar. Y vaya
hermano, que las amenazas que enfrentamos, los problemas, las dificultades que hay en nuestras vidas, no solamente son para probarnos, sino también tienen un propósito. Y ese propósito es que Dios pueda glorificarse siempre. ¿Y sabes por qué? Porque tú y yo somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, Él nunca nos va a desamparar. Por lo tanto, Él siempre estará dispuesto a obrar de tal manera que su nombre sea glorificado y exaltado a través de lo que Él hace en nuestras vidas. Hermano, hermana, cuando tú y yo somos conscientes de que las cosas que nos pasan es porque Dios las permite, eso nos llevará a confiar en Dios y a poder aferrarnos a su palabra y tomarnos de su mano para que Él nos dirija por el camino en que nosotros debemos andar. Y no solamente eso, amada iglesia, sino que el simple hecho de vivir confiados, descansando en el Señor, eso hará que otros, al ver nuestra actitud, digan: ¿cómo es posible que atravesando esta situación esta persona, él esté tranquilo? ¿Cómo es posible que esta persona, a pesar de todo lo que esté viviendo, esté tranquilo, no se desespere, viva confiado? Y es obvio, hermanos, que la razón por la cual muchas veces sucede eso en nuestras vidas es porque tú y yo hemos aprendido a confiar en Dios, aquel Dios todopoderoso que nos cuida, que nos guarda, aquel Dios que no tiene nada imposible, hermanos, sea cual sea la amenaza que tú y yo podamos estar enfrentando. Amén. Hermanos, entonces vemos aquí también cómo es que el Señor Jesús le dice a Marta en Juan 11:4, oyéndolo Jesús, dice en Juan 11:4, oyéndole Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ello. No importa cuál sea la situación, no importa cuál sea la amenaza, recuerda, amado hermano, hermana, cuando tú y yo confiamos en Dios y entendemos que Dios muchas veces permite todo esto, su nombre siempre va a ser glorificado, hermanos. Confiamos en Dios ante las amenazas cuando entendemos que es el mismo Dios quien las permite con el fin de probarnos y que su nombre sea glorificado. Pero vemos un segundo punto, hermanos. Confiamos en Dios ante las amenazas cuando no dejamos que la queja se apodere de nosotros a pesar de ver las circunstancias. El verso 10 y el verso 12 dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, dice, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová, dice, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Mira las palabras que le dijeron a Moisés los israelitas. Hermanos, vemos aquí cómo es que este texto nos muestra que los israelitas, dice que alzaron sus ojos y vieron a Faraón acercándose y temieron, dice. Temieron. La Biblia en otra versión nos dice que entraron en pánico. Entraron en pánico. Y vaya, ¿quién no va a entrar en pánico, amados hermanos, al ver un ejército persiguiéndonos totalmente armados con carruajes y caballos, hermanos? Cualquiera de nosotros entraría en pánico. Y déjeme decirle que para los israelitas había llegado el fin. Para los israelitas, ellos estaban pensando que este era el final, de tal manera
que comenzaron a reaccionar negativamente contra Moisés, teniendo una actitud de queja. Y hermano, hermana, es importante poder aclarar algo. Nosotros posiblemente cuando nos hallemos ante la amenaza, cuando nos hallemos ante las circunstancias difíciles, cuando nos hallemos en momentos de crisis, posiblemente vamos a reaccionar, posiblemente vamos a molestarnos, posiblemente vamos a reclamar y aún hasta quejarnos. Y vale decir que humanamente es válido eso, pero el punto está en que nosotros no podemos dejar que todo lo mencionado hace un momento se apodere de nosotros y nos gobierne de tal manera que nos lleve a tener una actitud de derrota y una reacción negativa ante las circunstancias y amenazas que tú y yo podamos ver. Los israelitas, amados hermanos, vieron las circunstancias del momento, vieron las circunstancias de que estaban en ese momento atravesando. Ellos no vieron cómo Dios los podía ayudar. Ellos vieron el presente, no vieron el futuro, no vieron que Dios podía manifestarse de tal manera que ellos puedan ser librados. Los israelitas, al ver el escenario, se dejaron llevar por la situación del momento, hermanos. Y es por eso que empezaron a tener un espíritu de derrota, un espíritu de derrota sin haber peleado, hermanos. ¿Qué vieron los israelitas? Obviamente, los israelitas vieron a los egipcios que venían con carruaje y caballos, que venían armados con sus trajes especiales para combatir en la guerra, venían con espadas afiladas, de tal manera que al verse ellos mismos se dieron cuenta que estaban desarmados. ¿Qué vieron los israelitas, hermanos? Vieron un ejército numeroso, totalmente entrenado en esta área militar. Y al verse ellos mismos, se dieron cuenta que solamente eran esclavos. ¿Qué vieron los israelitas? Vieron un ejército de experiencia, acostumbrado a pelear e ir a la guerra constantemente, hermanos. Y al verse ellos mismos, se dieron cuenta que no estaban acostumbrados a las guerras, porque ellos se dedicaban a otros oficios. Es más, por muchos años habían sido esclavos ante los egipcios. Querida iglesia, las circunstancias para los israelitas eran totalmente negativas. Sus motivos para tener pánico eran entendibles humanamente hablando. El hecho de resistirse ante los egipcios, eso llevaba a un solo pensamiento: que iba a suceder una masacre indiscriminada contra los israelitas. Pero una de las cosas que tú y yo debemos entender, amada iglesia, es que no debemos dejarnos llevar por las circunstancias que vemos en el momento. Eso siempre nos llevará a sentirnos derrotados sin haber peleado y entrar en pánico y quejarnos delante de Dios de tal manera que ese pánico se apodere de nosotros y podamos darle la espalda a Dios, hermanos. Esto los llevó a los israelitas a que pudieran dejar que la queja se apodere de ellos, reaccionando negativamente contra Moisés, hermanos, de tal manera que dejaron de lado su confianza en Dios. Tanto fue el pánico al ver las circunstancias del momento, que comenzaron a renegar y murmurar entre ellos mismos, quejándose no contra Moisés, hermanos, sino contra el mismo Dios. Porque fue el mismo Dios quien los liberó del pueblo de Egipto, hermanos. Tanto fue el desánimo a causa de las circunstancias que vieron, que lo único que había en el corazón de los israelitas, tan grandes, por aquellos problemas tan fuertes que nos toca enfrentar. Nunca nos dejemos llevar por lo que miramos.
no nos sintamos derrotados sin haber peleado, ya que eso obviamente nos llevará a quejarnos con Dios. No importa, hermano, de qué tamaño sea la amenaza que estés atravesando, no importa de qué tamaño sea el problema, la dificultad que estés atravesando. Déjame decirte en esta mañana que nuestro Dios es más grande que todas las amenazas que tú y yo podamos enfrentar. Es por eso que la Biblia dice en el Salmo 46:1, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio ante las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, no entraremos en pánico, no nos quejaremos. Aunque la tierra se remueva y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, tú eres mi amparo y fortaleza, mi amado Señor. Confiemos en Dios ante la amenaza sin que la queja se apodere de nosotros, porque eso nos llevará a sentirnos derrotados sin haber peleado. Lo tercero que quiero compartir es que confiamos en Dios ante la amenaza cuando estamos dispuestos a oír y considerar el consejo divino. El verso 13 y 14 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cuál fue el consejo que Moisés dio en ese momento? El consejo de Moisés fue un consejo de parte de Dios, un consejo de esperanza, un consejo positivo. ¿Por qué? Porque era el mismo Dios quien le estaba dirigiendo a Moisés. Era el mismo Dios quien le hablaba a Moisés. Es más, el capítulo 14 empieza diciendo: Jehová habló a Moisés diciendo. Mira cómo empieza el capítulo 14. Y aquí es importante poder tener siempre en cuenta, amados hermanos, el consejo divino. La Biblia dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Son en los momentos difíciles de nuestras vidas que debemos estar dispuestos a pedir el consejo divino. Y esto no es cualquier consejo, hermano, hermana, sino aquel consejo que está fundamentado en la palabra de Dios. Aquel consejo que viene de parte de Dios, amados hermanos. Y vaya que el consejo que Moisés le dio al pueblo de Israel fue un consejo sabio de parte de Dios. ¿Qué le dijo Moisés al pueblo? Le dijo 3 cosas importantes. No temáis. Hermano, Moisés entendía que el temor muchas veces nos lleva a convencernos que es demasiado difícil el poder enfrentarnos ante la amenaza que enfrentamos. Y sobre todo, seguir viviendo nuestra vida cristiana fielmente a Dios. Eso es lo que hace el temor. Por eso es que Moisés le dice: no temáis. Muchas veces, en un momento donde estamos enfrentando una amenaza, eso nos va a llevar a poder convencernos que esa amenaza es más grande que nosotros. Y nos llevará a tener muchas veces un espíritu de derrota sin haber peleado, hermanos. El creyente que confía en Dios ante la amenaza no debería temer, hermanos. Porque la Biblia dice en Isaías 26: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, hermanos.
Le dice, estad firmes. Otra versión lo traduce, estad quietos. Y vaya que en tiempos de amenaza lo único que nos queda es poder quedarnos tranquilos, confiando en Dios y esperando el obrar de Dios. Hermano, el estar quietos es tener un tiempo donde podamos meditar en las Escrituras y escuchar en silencio la voz de Dios, hermanos. La Biblia nos dice en Salmos 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra, hermanos. Pero también le dice, ved la salvación. Moisés no sabía qué es lo que iba a suceder, pero si hay algo que él tenía en su corazón, es que Dios iba a obrar. Porque así como Dios lo sacó de la esclavitud de Egipto y lo hizo salir y endurecer el corazón de Faraón para que lo dejara ir, de la misma manera que obró en ese momento, Moisés tenía la convicción de que también obraría en esta amenaza y en esta circunstancia. Por esa razón es que Moisés le dijo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amado hermano, hermana, déjeme decirle algo. No hay mejor forma para enfrentar las amenazas, las circunstancias difíciles en nuestras vidas que la palabra de Dios, que la voz de Dios. Y para poder confiar en Dios ante las amenazas, debemos estar dispuestos a oír y considerar el consejo divino, aquel que está en la palabra de Dios, aquel que está en las Escrituras, y aquel que muchas veces se da a través de sus siervos, a través de sus líderes. Querido hermano, hermana, no dejes que la impaciencia, la desesperación, la angustia, la queja, el pánico te lleve a buscar consejo en otro lugar que no sea la bendita palabra de Dios. No caigamos en eso, hermanos. El mejor consejo para nuestras vidas en medio de la crisis, en medio de la amenaza, en medio de los problemas, está en la palabra de Dios. Este es el manual perfecto para saber por dónde caminar y por dónde ir. Amén. Pero también quiero ir terminando con el último punto. Dice, confiamos en Dios ante las amenazas cuando estamos dispuestos a dar el primer paso de fe. En el verso 15 y 16 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Mira lo que le dice Dios a Moisés, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Hermano, hermana, después que Moisés le dio el consejo a los israelitas, diciéndoles no temáis, vemos ahora en este versículo 15 cómo es que Moisés empezó a clamar a Dios. Y si bien es cierto, es importante poder clamar a Dios en medio de las circunstancias negativas que atravesamos tú y yo, en medio de las amenazas que enfrentamos, sí es importante clamar a Dios, eso es lo primero. Pero hay algo que Dios quería enseñarle a Moisés, hay algo que quería mostrarle a Moisés en este verso 15. Es que no solamente tiene que clamar a Dios, sino que tenía que actuar. Tenía que actuar. Vemos que cuando confiamos en Dios, siempre estaremos dispuestos a dar el primer paso de fe. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? ¿Por qué clamas a mí? Le pregunta. ¿Acaso es malo clamar a Dios en momentos de angustia? No, hermanos, no es malo. Eso es lo primero que tú y yo debemos realizar en nuestras vidas. Pero déjeme decirle que el confiar en Dios
no solamente queda en clamar a Dios, sino estar dispuesto a dar el paso de fe en lo que Dios nos está diciendo cuando estamos clamando al Señor. En esa respuesta que Dios nos da, en el momento que clamamos a Dios, ahí nosotros tenemos que estar dispuestos a dar ese primer paso de fe. Dios le dijo a Moisés: di a los israelitas que marchen. La pregunta es: ¿a dónde van a marchar si es que delante de ellos se encontraba un mar inmenso? Y detrás de ellos venían los egipcios con carruaje, con caballos y con espadas a filo para matarlos. ¿A dónde iban a marchar? Posiblemente ese fue el pensamiento de Moisés, hermano, y de cualquiera de nosotros podría hacerlo. Pero Dios una vez más insiste y le dice: ahora tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. ¡Wow, hermanos! ¡Qué tremendo, de verdad! ¿Te imaginas en ese momento a Moisés? ¡Qué tarea tan difícil para Moisés! Moisés posiblemente pudo decir: Señor, ¿cómo me pides esto? ¿Cómo me pides que divida este inmenso mar en dos? Nunca jamás en toda la historia hemos visto esto. Posiblemente pudo ser el pensamiento de Moisés. Pero déjeme decirle algo. Como Moisés confiaba en Dios, él estuvo dispuesto a dar el primer paso de fe. Yo me imagino a Moisés en el momento que estaba clamando. Él estaba rodeado posiblemente, él estaba en tierra seca y posiblemente alejado del mar. Y cuando Dios le dice esto, él tuvo que levantarse y tuvo que caminar y acercarse al mar y poner su mano sobre el mar. Posiblemente la gente, los israelitas, le habrán dicho: ¿qué estás haciendo, Moisés? ¿Qué estás haciendo? Mira, nosotros estamos en peligro, los israelitas vienen, hay un mar aquí delante de nuestro, estamos a punto de morir y tú estás en la orilla del mar. Posiblemente le habrán dicho eso. Recuerden que los israelitas estaban quejándose contra Moisés. Estaban en pánico porque sabían que iban a morir. Posiblemente Moisés escuchó: oye, Moisés, ten cuidado, mira, el mar está bravo, no vaya a ser que las olas te arrastren. Y así otros comentarios incrédulos de los israelitas, hermanos. Pero Moisés confiaba en Dios y estuvo dispuesto a dar ese paso de fe, obedeciendo, hermanos, la voz de Dios, a pesar de todos aquellos comentarios incrédulos de las otras personas. ¿Qué pasó después, hermano? ¿Qué pasó después? Los israelitas, hermanos, al ver a Moisés poniendo la mano sobre el mar, y de pronto empieza ese milagro maravilloso de parte de Dios y empiezan las aguas a separarse, empiezan los israelitas a ver la gloria de Dios, hermanos. Y el Señor, hermanos, déjeme decirle, siempre se va a glorificar de tal manera que la libertad que Dios le dio al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto se pudo conservar gracias a la confianza que Moisés tuvo para dar el primer paso de fe. Hermano, hermana, déjeme decirle algo. Juan capítulo 11, el verso 39, 40, cuando Jesús va a la tumba de Lázaro y Jesús dijo: quitad la piedra. Entonces Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, lleve ya, porque 4 días ya está muerto. ¿Para qué vamos a abrir la puerta? Dios le dijo la palabra:
quita la piedra. Pero ¿qué dijo ella? ¿Cuál fue su respuesta? Señor, pero 4 días que ha muerto, ¿para qué vamos a abrir la puerta? Su incredulidad pudo más que su confianza, de tal manera que no dio el paso de fe. ¿Qué tenía que hacer ella? Quitar la piedra nada más. Pero no lo hizo, sino más bien dio excusa. Se excusó y dijo: Yede ya, hace 4 días que ha muerto. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué le responde Jesús en este verso? Jesús le dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hermano, Moisés confió en Dios. Moisés le creyó a Dios. Moisés creyó que Dios iba a hacer algo. ¿Cómo? No lo sabía, pero que iba a hacer algo. Por eso es que él estuvo dispuesto a dar el primer paso de fe. Se levantó del lugar seco donde él estaba orando y clamando y fue hacia el mar. Y aún a pesar que escuchó los comentarios incrédulos, él se acercó al mar, alzó su vara, extendió su mano sobre el mar y de pronto Dios le dio la oportunidad de ver su gloria. ¿Por qué? Porque Dios dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios, hermano, en tu vida? ¿Quieres ver la gloria de Dios enfrentando cualquier tipo de amenaza? Confía en Dios, pero tienes que dar el primer paso. Tienes que dar el primer paso, amado hermano, hermana. Que Dios de verdad nos ayude. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a poder conservar nuestra libertad, confiando en Dios ante cualquier amenaza. Primeramente, entendiendo que Dios es quien la permite. Segundo, no permitiendo que la queja se apodere de nosotros a pesar de ver la circunstancia. Tercero, estar dispuestos a oír y a considerar el consejo divino. Y por último, estar dispuestos a dar el primer paso de fe. Amén, hermanos. Y quiero dirigirme a ti, querido amigo, que nos visitas o que tal vez estás viéndonos en la plataforma del Facebook. En esta mañana yo quiero dirigirme a ti, ¿no? Y déjame decirte algo importante. No vamos a poder confiar en Dios, querido amigo, si es que primeramente no lo haces, no lo has hecho tu Dios. No lo hemos hecho nuestro Dios. No lo hemos hecho nuestro Padre Celestial. Así como un niño confía en su papá agarrándose de su mano fuertemente para cruzar la pista, de la misma manera los hijos de Dios confían en su Padre Celestial en medio de cualquier adversidad. Pero lo primero es ser hijo. Lo primero es ser hijo. Y para ser un hijo de Dios tienes que acercarte a Él. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Tú quieres empezar, querido amigo, a confiar en Dios ante la amenaza? Necesitas ser hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios debes recibirlo y aceptarlo como el Señor de tu vida. Y para eso necesitas arrepentirte de tus pecados y confesarle que Él es tu Salvador. ¿Qué amenazas estás enfrentando en estos momentos? Dios tiene el poder para glorificarse en ellas, pero necesitas confiar como hijo en aquel Padre que es todopoderoso para hacer las cosas. ¿Tú quieres acercarte a Dios en esta mañana, querido amigo, amiga que nos visitas, que nos miras en el Facebook? ¿Quieres acercarte a Él? Entonces yo te voy a invitar a que repitas esta oración conmigo. Repite esta oración conmigo. Cierra tus ojos y la iglesia voy a invitarle a que puedan cerrar sus ojos y a orar y a interceder. Querido amigo, cierra tus ojos y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por permitirme escuchar tu palabra en esta mañana.
Señor, tú conoces todo lo que yo estoy atravesando, pero nada voy a poder lograr si es que no me acerco a ti y no te hago mi Padre, Señor, y no me convierto en hijo tuyo. Por eso en esta mañana yo quiero rendir mi vida a ti. Me arrepiento de mis pecados y te confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Perdóname, Señor, perdóname. Perdóname por todo este tiempo que he estado viviendo alejado de ti, Señor. Gracias, gracias por esta oportunidad. Querido amigo y amiga, si tú has repetido esta oración conmigo, si tú has hecho esta oración, yo quiero invitarte ahí donde estás, mientras que todos estamos orando, puedas levantar tu mano. Yo quiero orar por ti. Si tú quieres acercarte a Dios, Dios le bendiga. ¿Quién más en esta mañana quiere entregar su vida a Jesús? Levante su mano. Dios te bendiga. Ya vi tu mano. Dios le bendiga ahí. Ya vi su mano. ¿Quién más? ¿Quién más en esta mañana que está? Dios le bendiga ahí arriba. Ya vi su mano, caballero. Ya vi su mano. Ya vi su mano. ¿Hay alguien más en el auditorio que quiere rendir su vida a Jesús en esta mañana? Que levante su mano. Yo quiero pedirle algo más a cada uno de ustedes que han levantado su mano. Que puedan ahí en silencio. Todos estamos con los ojos cerrados orando. En silencio. Ahí donde estás, ponte de pie. Yo quiero terminar orando por ustedes. Dios te bendiga. Ponte de pie sin temor. Ponte de pie. No tengas temor. Y quiero también dirigirme a aquellos que están viéndonos por la plataforma del Facebook. Si tú has repetido esta oración conmigo y has entregado tu vida al Señor, escríbenos en la caja de comentarios: yo hice esta oración. Y nosotros nos vamos a estar comunicando contigo, para todos aquellos que nos están mirando en el Facebook. Pero quiero terminar orando. Si tú levantaste tu mano, ponte de pie sin temor. No tengas temor, ponte de pie. Yo quiero orar por ti. Quiero terminar orando. Ponte de pie. Aleluya, gloria a Dios. Señor, gracias te damos por la vida de cada persona que está puesta de pie, Señor. Gracias porque ellos son conscientes de que necesitan de ti, y por eso en esta mañana están entregando sus vidas a ti, Padre. Gracias porque sabemos que tu salvación los ha alcanzado, y queremos orar para que tú, Señor, los puedas dirigir, los puedas ayudar, y que ellos puedan seguir conociéndote más y más. Bendice sus vidas, guárdalos, cuídalos, protégelos, Señor. En el nombre de Jesús oramos así. Amén y amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones.